Bienvenidos, estamos una vez más juntos para continuar con nuestro estudio de la doctrina reformada según el Catecismo de Heidelberg. Estoy muy feliz de estar con mis hermanos Giancarlos Morán, Jorge de Sousa, Ronald Cagua. Vamos a continuar pues con el domingo número 3 de este catecismo que hemos mencionado anteriormente. Pero antes saludemos a nuestra audiencia. ¿Cómo están, queridos oyentes? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio del podcast Reforma Confesional. Qué gusto tenerles aquí. Es un privilegio poder compartir con ustedes también. Que Dios nos bendiga en este episodio y que lo use para edificarnos a todos. Sí, gracias a todos por escucharnos. En verdad apreciamos lo que Dios está haciendo a través de este podcast y deseamos que todos ustedes sean muy bendecidos y edificados. Amén, amén. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de estar juntos como iglesia, cada uno en sus congregaciones. Una gran bendición para un cristiano poder congregarse y alabar a Dios. Si usted nos escucha, no está tan familiarizado con el lenguaje de la iglesia, si usted pues está recién aprendiendo los fundamentos de la fe, no se preocupe, todos hemos pasado por ese lugar, pero sepa y queremos motivarle que es muy importante que usted asista a una iglesia, que sea miembro de una iglesia verdadera. Eso quiere decir una iglesia en donde se predique con fidelidad la palabra de Dios, en donde se administren los sacramentos igualmente con fidelidad y en donde también haya una disciplina pastoral amorosa, por supuesto, pero disciplina al fin para que seamos ayudados a caminar adecuadamente y para la gloria del Señor. Así que si usted necesita de una iglesia, no es miembro de otra iglesia, le invitamos a la Iglesia Reformada Luz de Vida en el norte de Quito, a la Misión Reformada del Sur, en ese mismo lugar, en el sur de Quito, a la Misión Reformada Tumbaco, también en ese valle cercano a Quito, y a la Misión Reformada Pacto Eterno en Ibarra, al norte de la ciudad de Quito, al norte del país. Bueno, vamos entonces directamente a lo que vinimos, hermanos. Domingo número 3 del Catecismo de Heidelberg, pregunta 6, dice así: ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Respuesta: no. Al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. ¿De dónde viene esta pregunta? De hecho, creo que ya la leímos la semana pasada. Viene producto del razonamiento anterior, ¿no? En el domingo 2 hablamos acerca de cómo una persona puede conocer su pecado y su miseria. La respuesta era a través de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Mateo 22, 37, 40 nos dice que consiste en amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un resumen, tal vez el resumen más condensado de la ley de Dios. La pregunta 5 nos revelaba algo muy importante. Esta pregunta dice que si nosotros nos pregunta, ¿podemos cumplir todo esto perfectamente, esa ley? Bueno, habrá gente que diga sí, por supuesto. Bueno, la respuesta correcta bíblicamente es no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inclinados por naturaleza a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Ese es el estado del hombre natural, el hombre sin Cristo. Y entonces ahí viene esta pregunta que ya hemos leído, la pregunta 6. O sea que Dios, razonaría a alguien equivocadamente, ¿creó al hombre tan malo y perverso? Claro, la pregunta surge, es natural, ¿no? Porque como la pregunta 5 nos dice que por naturaleza es nuestra inclinación odiar a Dios, si Dios es nuestro creador, entonces
¿a quién hay que atribuirle la culpa? El hombre pecador diría, bueno, entonces, si yo no puedo cumplir esto, Dios tiene la culpa. O sea, si yo no puedo hacer lo que Él me pide, Dios tiene la culpa. ¿Por qué no me hizo capaz de creer eso? Y eso vemos en la cultura. Seguramente ustedes han notado, nuestros oyentes lo han notado también. Cada vez que pasa algún tipo de problema en el mundo, cercano a nosotros, o cuando hay dificultades con la criminalidad, cosa que tristemente estamos nosotros enfrentando acá en el Ecuador en estos momentos. Bueno, el primer argumento que surge de las personas no creyentes es, ¿y entonces Dios por qué permite esto? Dios mismo nos ha hecho así. Bueno, en esta pregunta aclaramos que no es así. Entonces, entrando ya a la respuesta, ¿qué podemos decir acerca de esta respuesta? Que no es así, que Dios hizo al hombre bueno. Si recordamos el relato de la creación, cada vez que Dios cumple con un día de creación, dice, y fue bueno, y fue bueno. Y cuando crea al hombre, dice, es bueno en gran manera. Eso es lo que nos recuerda Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, que fue cuando creó al hombre. Correcto. Y esto tenemos que, si usted no está oyendo, esto usted tal vez no lo ha escuchado antes, sepa esto. El hombre, Adán y Eva, nuestros padres, nuestros representantes en la creación, fueron creados buenos. Dios creó al hombre bueno. El problema es el pecado. El problema no es el hombre, el problema es el pecado. Y ese pecado reside, por supuesto, en el corazón. Hay muchas implicaciones con respecto al hecho de que Dios creó todas las cosas buenas, no solamente al hombre, sino todas las cosas buenas. Si Dios creó todas las cosas buenas, el problema no está en lo creado, no está en las cosas, no está en las personas, digamos en las personas en sí mismas, porque sí está el problema dentro de las personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿A qué debemos atacar? Sí, nosotros debemos ser responsables y reconocer humildemente delante de Dios que el problema somos nosotros, nuestro pecado, nuestra rebelión contra Dios, no Él, porque Él es fuente rebosante de todos los bienes. Dios es bueno en gran manera y por eso todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. Si hay un culpable por la maldad que encontramos en este mundo, somos nosotros. Por ejemplo, ahora estamos los cuatro aquí grabando este podcast. Si de repente la puerta de la iglesia se abre y un ladrón entra y se empieza a robar las cosas, no vamos a echarnos la culpa entre los cuatro, sino que la culpa fue de esa persona mala que hizo aquello que no es debido. Lo mismo sucede con el hombre. Es así, e incluso yendo más allá y de forma más práctica, en la iglesia evangélica a veces nos confundimos con estas cosas, ¿no? El ejemplo típico, ¿no? Pensamos que el problema es la televisión, por simplemente dar un ejemplo. Bueno, el problema no está en la televisión. El problema, ¿dónde está? En el corazón. Está en mi corazón que quiere hacer un mal uso, tal vez, de un artefacto. El problema está en que en mi corazón no puede generar el dominio propio suficiente como para parar de usar el celular. O sea, el problema no es el celular, el problema está en mi corazón. Tal vez algo más polémico, ¿no? La gente piensa que el problema está en el alcohol, pero el problema no es el alcohol. El problema está ¿en dónde? La falta de dominio propio. Exactamente, en el corazón de la persona que no puede controlarse y entender que con el alcohol hay que tener cuidado. Bíblicamente, el pecado está ¿en dónde? O más bien, la expresión del pecado es ¿cuál? La borrachera, el uso excesivo de una bebida que no debería ser abusada. Y con esto, bueno, no estamos promoviendo el uso del alcohol, ni mucho menos, pero sí que necesitamos entender que el problema no está en las cosas, no está en lo creado, está en el pecado. Hay buenas razones para alejarse del alcohol. Hay gente que tiene problemas con el alcohol. Bueno,
está muy bien que lo evite. Nosotros también que tenemos que ser sensibles y no provocar ni ser piedra de tropiezo para alguien que tiene un problema así, para aclararlo y que nadie se confunda. Pero sí tenemos que entender que no podemos nosotros añadir leyes a la palabra de Dios y ponernos a decir, como hace mucha gente, tristemente, que todo es pecado. Todo es pecado. Y que no se puede, por ejemplo, tomar una persona una cerveza o una copa de vino responsablemente. Eso es tan pecado como abusar de eso. Claro. Porque nosotros no debemos ni añadir ni quitar a la palabra de Dios. Pero bueno, moviéndonos más allá, fíjense que Dios creó al hombre bueno y añade algo más, haciéndolo a su imagen y semejanza. Esto lo leemos pues de Génesis 1, 26, 27, donde dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué podemos decir acerca de esto? El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, en primer lugar, eso implica, y como luego el propio Dios va a deducir de eso en Génesis 9, implica que la vida humana es valiosa. Esto nos recuerda que aunque nosotros digamos que el hombre es pecaminoso, está totalmente corrompido, como ya lo hemos visto, inclinado a aborrecer a Dios, eso no implica que entonces nosotros podemos ir por la vida destruyendo vida humana, que como tristemente piensa nuestra cultura a veces. La vida humana es valiosa porque es un reflejo de su creador. Y Dios la creó para no ser destruida. De hecho, el pecado es lo que introdujo eso luego. Implica que el hombre es racional, puede razonar como Dios razona. Implica que el hombre puede conversar como Dios conversa, pero también implica algo importantísimo, que Dios creó al hombre para ser un representante suyo, un vicerregente, por así decirlo, debajo de Dios, por encima del resto de la creación, como continúa diciendo el relato de Génesis, que señoreasen sobre los peces del mar, sobre las aves y sobre todo lo creado. Interesantemente, el catecismo un poco enfatiza la idea, porque fíjense cómo está redactado, ¿no? Dice, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad. Entonces, podemos decir, en primer lugar, ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que también eso tenemos que explicarlo, ¿no? Imagen y semejanza no son dos cosas distintas. En la gramática hebrea, la insistencia de estas dos palabras, en el uso de estas dos palabras, lo que refleja no es que hay dos cosas, Ideas separadas. Claro, ideas separadas, ¿no? Que somos imagen y eso significa una cosa y semejanza significa otra cosa. No, sino que se está transmitiendo una sola idea a través de dos palabras diferentes. Somos hechos a imagen o semejanza de Dios. Pero bueno, insistiendo entonces, hemos sido hechos en verdadera justicia y santidad. Fuimos hechos en Adán y Eva buenos, justos y santos. Eso está claro. No fuimos hechos neutrales, sino justos y santos en Adán y Eva, insisto, pero también, tal como hemos leído en la palabra de Dios en Génesis 1, 26, 27, hay una característica de dominio, ¿verdad? Hay gente que se asusta con esa palabra, pero sí fuimos creados también para reflejar esa característica que Dios tiene de gobernar toda su creación. Así nosotros, hechos a su imagen y semejanza como hombres, somos llamados a dominar correctamente, por supuesto, esa creación. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, ese mandato cultural está ya en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 28. Dios dice, multiplicaos y fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Por eso es que Jorge decía que el ser humano, al ser la imagen de Dios, es el vicerregente de la creación. Dios es el rey de reyes, pero su creación especial, que es el hombre, que es su imagen, tiene esa potestad dada por Dios para gobernar sobre la creación baja. Y por eso nosotros no debemos dejar que las criaturas estén por encima de nosotros, porque fuimos puestos para
gobernar y para cuidar de la creación, no para que la creación nos gobernara a nosotros y nos dijera qué hacer. Tristemente en nuestros días las cosas están volteadas. Las personas se preocupan más de los animales que de cuidar a los animales o gobernar a los animales. Y es triste porque la única creación especial es el hombre, es la imagen y semejanza de Dios. Y vivimos en tiempos en donde los animales, los perritos, por ejemplo, tienen más importancia que los niños. No, la gente no tiene problema abortando, matando niños inocentes, pero sí encarcelan a alguien que mata a un animal, por ejemplo. Sí, y bueno, no estamos promoviendo la crueldad animal, eso también tiene que quedar, por supuesto, muy claro en todo lo que estamos comentando, pero tienes razón, Jan, en apuntar esto, ¿no? Y en aclarar que los únicos que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios somos los hombres y mujeres, por supuesto, y no los animales, no los árboles, no la naturaleza. Y bueno, tal vez ahí nos estamos metiendo también en otras, o se desarrollan otras ideas acá. Se ha hecho pero tan común el aceptar sin cuestionamiento alguno la doctrina de la evolución, ¿no? En donde pues, y producto de eso hay mucha gente que piensa que tanto la naturaleza como los animales y los seres humanos somos exactamente lo mismo. El relato bíblico nos dice que esto no es así. El hombre no desciende de los animales y no hay pruebas de aquello. Por más que haya gente que no le guste escuchar esto o insista con que tienen pruebas para ello. No tienen pruebas para ello y lo único que se logra es entrar en una forma de pensamiento realmente absurda. Si es que nosotros somos simplemente pues descendientes o somos el producto del cambio de la materia a través del tiempo, pues esencialmente no tenemos ninguna diferencia con una mesa, piedra o cualquier otro tipo de cosa. ¿Qué dignidad tiene el ser humano entonces? No habría problema en comer gente, no habría problema en canibalismo. ¿Por qué? Porque no tenemos problema con comer formas de vida inferiores que, según esta idea, simplemente están en un estado previo de evolución. O sea, no es que son algo distinto. El animal que yo me como hoy en el almuerzo, en algún momento puede convertirse en forma de vida inteligente. Entonces, ¿dónde dibujamos la línea de la dignidad? Si no hay imagen y semejanza de Dios, no hay dónde dibujar esa línea a menos que yo me la invente. Exactamente, y el racismo no estaría mal, ¿no? La opresión no estaría mal, porque de acuerdo al paradigma evolucionista, nosotros somos finalmente el final de la cadena, el más fuerte que se impuso sobre los otros. ¿Por qué está entonces mal imponerse sobre otros seres humanos y oprimirlos bajo esa característica? Pero son cosas que la gente no piensa y es porque han caído pues en el engaño de estas doctrinas falsas de hombres. La palabra de Dios nos dice que ustedes oyentes y nosotros tenemos dignidad. Y tenemos una dignidad, ¿por qué? Porque hemos sido hechos de forma distinta a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, con mucha justicia, con mucha santidad, para que rectamente conociésemos a nuestro Dios, nuestro Creador, le amemos de todo corazón y para que vivamos felizmente con Él eternamente para alabarle y glorificarle. Para eso fuimos nosotros creados, y añadimos esta idea que tal vez nuestro catecismo no la expresa tan claramente, pero es bíblica, esta responsabilidad que nos da también de gobernar por sobre la creación baja, como el hermano Jean Carlos decía. Bueno, aclarado entonces el punto de que Dios no creó al hombre malo y perverso, sino que nos creó a su imagen, nos creó santos, nos creó justos, con el fin de que
conozcamos a Dios, le amemos a Dios, vivamos felizmente con Él, ¿no es cierto? A la luz de eso viene la pregunta de cajón, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene esta corrupción de la naturaleza humana? ¿Por qué hay tanta maldad alrededor nuestro? De la caída y de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Es lo que nosotros creemos, porque si el hombre es portador de la imagen de Dios, debemos entender que hubo un momento en que esto se opacó, que esto se trizó, y esto fue precisamente cuando ellos decidieron desobedecer al mandato de Dios de no comer el fruto del árbol que estaba en el medio del huerto, sumiendo a toda la humanidad y a ellos mismos en pecado, en transgresión, conociendo, experimentando lo que es el mal. Exactamente, viene de la caída. Tal vez explorando esto un poquito más a fondo, en Génesis capítulo 3 se nos relata toda esa interacción entre la serpiente, ¿no? Hablando tal como Satanás pues lo hizo, ¿no? A través de la serpiente. Fue tentada Eva y producto de sus deseos desordenados, o esta palabra importante, concupiscencias, ella decidió hacer aquello que no debía hacer. A mí me parece que es bien importante, antes de hablar de desobediencia, que obviamente es la consecuencia de lo que pasó, lo primero que pasó en Eva fue la incredulidad. Y eso es súper importante, ¿no? Muy importante. Hubo incredulidad. ¿En qué sentido? En que Dios había dicho anteriormente que del fruto de ese árbol no podía comer. Vino la serpiente y le dijo, no. Sí puedes comer de ese árbol. Aquí lo que pasa es que Dios lo que no quiere es que seas como Él. ¿Cuál es la tentación entonces en la que cae Eva? No creer en la palabra de Dios, creerle más a Satanás. Correcto. Pero de forma más específica, ¿cuál es la tentación? ¿Cuál es el ofrecimiento de Satanás? Querer ser como Dios. Querer ser como Dios. El deseo de autonomía, el deseo de independencia, el deseo de centrarse en el trono. Claro. Esto es muy importante. O sea, para entender todo lo que la Biblia dice realmente, para entender lo que el pecado significa en la vida de una persona, hay que entender esto, que en esencia el pecado es una rebelión de parte del hombre que desea no someterse a Dios, sino someterse a sí mismo, o dicho otra palabra, en otras palabras, no someterse a nadie y ser el dueño, rey, líder de su propia existencia. Queridos oyentes, entiendan esto. Y recuerden esto, el problema que usted y yo y los que estamos aquí tenemos es que nosotros queremos ser dueños de nuestra vida y no queremos someternos a Dios. Y la cultura incrédula promueve, por supuesto, una doctrina falsa. Y no es raro, lo oímos por todos los ángulos, por todos los medios. Sé feliz, haz tu voluntad, haz lo que tu corazón te pide, etcétera, etcétera, etcétera. Expresiones de esta gran tentación que es, al final del día, podemos decir, la esencia del pecado. De hecho, creo que hay algo importante que corregir aquí, estaba pensando en eso, y se ha hecho bien popular en redes sociales hablar del relato de la caída como que el fruto, no sé si lo han visto, pero sí, como que el fruto que Eva comió o el pecado era la relación sexual. Y eso no solo es mentira, porque Dios los creó para reproducirse y con la obligación y el mandato de reproducirse, sino que es una mentira pensada para distraer a la gente de la realidad, de que lo que Eva estaba tratando de hacer es lo que nuestra cultura nos está enseñando que hagamos. Entonces, en lugar de decir lo que Eva quería era ser autónoma, meten ahí una idea falsa de que el pecado era de algún modo la relación intramarital,
Y así ya no parece que no hay ninguna relación entre el discurso consumista de nuestra época y la tentación de Satanás en el Edén. Entonces hay que corregir eso, eso no es lo que dice la Escritura. Claro, y se trivializa aún más, ¿no? Cuando se presenta la idea de que Dios, o también la Biblia no nos habla de qué tipo de fruta o fruto era. Tradicionalmente se ha presentado una manzana roja, ¿no? Y claro, la gente ve esas cosas, no lee la Biblia, no sabe lo que la palabra de Dios dice y cree que el pecado consiste en que Dios se ha encaprichado con que hay una fruta de la que no se debe comer. No importa qué fruta era, ese no es el problema no estaba en el fruto, el problema está en lo que hemos dicho anteriormente, en la incredulidad y en la rebelión del corazón humano. Queridos, insisto una vez más, su problema y mi problema es que queremos levantarnos en contra de la voluntad de Dios. Somos revolucionarios de corazón. Por eso es que estas ideas en las que también muchos de nuestros jóvenes están siendo criados, ¿no? Sobre todo a través de la educación pública también. Estas ideas de que, y que vienen de algunos ecuatorianos antiguos, ¿no? Esta idea de que el joven tiene que ser revolucionario, ¿no? Y claro, el joven tiene que estar siempre en contra de la autoridad. Y ahorita en el Ecuador estamos viviendo las consecuencias de esa forma de ver las cosas. En el Ecuador por tantos años, o estos últimos 20 años, bueno, yo diría que siempre esto viene desde la caída realmente, pero se ha exacerbado últimamente. Esta idea de que la autoridad tiene que ser, es el enemigo de la sociedad. Y alguien libre es alguien rebelde. Exacto. Esa mentira está instalada en la mente y en el corazón, sobre todo de los jóvenes, de todos, porque venimos de Eva, ¿no? Pero cuando el Estado te introduce aún más eso y te promueve y te celebra la rebelión, pues las sociedades se destruyen. ¿Por qué es que hay nuestras sociedades? Yo creo que esto pasa en Ecuador, pero es una cuestión latinoamericana, ¿no? En general humana, pero en Latinoamérica, digamos. Paredes vandalizadas, sí. Monumentos vandalizados, transporte vandalizado, iglesias vandalizadas. No hay respeto a la autoridad. Y si no hay respeto a la autoridad, entonces cada cual va a hacer lo que quiera, vamos a vivir en anarquía. Y el orden y la decencia bíblicas no van a existir. ¿Cómo podemos entonces nosotros disfrutar, ¿no es cierto?, de la creación de Dios, sabiendo que esta creación está contaminada de pecado y que no es el fin del hombre? No es Dios, claro. No es Dios tampoco, porque al final lo que los cristianos esperamos es la nueva creación. Sin embargo, queremos vivir para la gloria de Él aquí, queremos gloriarnos de Él aquí, queremos disfrutar también de esa creación mientras luchamos contra el pecado y todas las tentaciones que aparecen en el camino, ¿verdad? Sin autoridad, entonces, si es que nosotros no entendemos que nosotros fuimos creados para vivir bajo autoridad, vamos a tener una experiencia aún más miserable en este mundo. Entonces, otra invitación a los oyentes. Usted necesita entender que usted fue creado para vivir bajo autoridad. Primero, bajo la autoridad de Dios. Segundo, bajo la autoridad de sus padres. Tercero, bajo la autoridad de aquellos gobernantes que Dios nos ha dado. Siempre y cuando, por supuesto, lo que nos pidan sea conforme y no nos obligue a pecar en contra de Dios. Sí, bueno, creo que por último creo que quisiéramos decir, o sería bueno decir, que también somos creados para vivir bajo la autoridad de la iglesia, que es algo que también odia nuestra generación, odia mi generación, odia a todos los que han seguido. La idea de que la iglesia tiene algún tipo de autoridad, ¿no? Vemos la iglesia como una especie de supermercado donde ir a consumir el domingo, ¿no? O un cine, ¿no? Donde me van a dar una película que puede que me guste o no, y me voy y no tengo que decir nada. Yo al del cine no le rindo cuentas, yo al del cine no pongo mis dones al servicio del cine. Entonces la iglesia es una especie de cine con butacas cómodas al cual ir y disfrutar.
Bueno, hay un aspecto que recibimos de la iglesia, pero también hay un aspecto de sometimiento en la iglesia. No, eso es muy importante. Dios nos ha dado también oficiales en la iglesia que tienen autoridad, ministros de la palabra, ancianos, gobernantes, diáconos, ¿no es cierto?, que conforman el concilio, el nombre es lo de menos, que tienen una autoridad, obviamente no para oprimir a nadie, sino para declarar la palabra de Dios y pastorearnos de la manera correcta. Hay que aclarar que de ninguna manera un cristiano está llamado a obedecer instrucciones que vayan en contra de la palabra de Dios. Eso es fundamental también. Pero hay un concepto de autoridad que el mundo evangélico tiene que entender. Usted no es un consumidor, como el hermano Jorge decía. La iglesia no es un lugar al que usted simplemente va y usted decide si le gusta o no le gusta, y si es que, bueno, usted puede y tiene el derecho de acceder a cualquier tipo de beneficio frente a lo que la iglesia hace. ¿A qué me refiero con esto? Esto se evidencia, ¿no?, claramente cuando hay gente que nos visita en la iglesia y piensan que tienen acceso a la cena del Señor simplemente porque ellos se consideran cristianos. No, la iglesia tiene autoridad y tiene también la obligación a través de sus oficiales de asegurarse de que esa cena sea recibida por aquellos que son cristianos y han demostrado aquello formalmente. La iglesia no es solamente un organismo invisible, la iglesia también es una institución. Pero el tiempo se nos está acabando. Ronald, ¿tú querías decir algo más? Sí, pastor, creo que sumando a lo que decía Jorge, está esta idea de que la iglesia no es necesaria, incluso, porque soy yo y Dios y mi Biblia y mi oración, y yo no necesito congregarme, y al final es lo que hemos venido hablando. No queremos someternos, queremos ser nuestros dioses, queremos establecer nuestras leyes, cuando Dios ya ha dado su ley precisamente para refrenar el pecado y para que este mundo pueda vivir en orden. Muy bien, Ronald, muchas gracias por esa contribución. Hay muchas cosas que todavía podemos seguir diciendo, pero para eso tenemos, Dios mediante, otras semanas y otro programa, efectivamente. Sí. Así que vamos a terminar. Les agradecemos por escucharnos y oramos que el Señor les bendiga abundantemente mientras ustedes le sirven en este mundo. Gracias.